En este nuevo episodio de la colección de testimonios de la educación en Canarias, entrevistando a sus protagonistas, hoy vamos a abordar la temática de lo que fueron, y siguen siendo de algún modo, las sociedades didácticas de profesorado de enseñanzas medias. Vamos a recordar en este episodio lo que fueron el nacimiento de estas sociedades, y en particular participan en la entrevista, en este diálogo, coloquio, participan Juan Antonio García Cruz, en nombre de la Sociedad de Didáctica de las Matemáticas, antiguamente llamada Isaac Newton, hoy en día Luis Balbuena. Participa también Natalia Álvarez, en nombre de la Sociedad de Didáctica de la Enseñanza de la Geografía e Historia, Viera y Clavijo. También nos acompañará Jesús Ravelo, de la Sociedad Didáctica Antonio de Nebrija, dedicada a la enseñanza de la lengua y literatura, y también estará presente el profesor Plácido Bazo, de la Sociedad Didáctica de Enseñanza del Inglés. Ellos, como estamos apuntando, nos hablarán de aquellos comienzos incipientes allá por los años 80 hasta el presente, ¿no? Yo les animo a que contemplen, vean la entrevista completa, es de más de una hora, y por supuesto a que vean esta pequeña síntesis que hemos hecho durante 20-25 minutos de todo lo hablado y conversado en dicha entrevista. Muchas gracias. Yo soy licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas por la ULL, fui catedrático de instituto, titular de universidad en Didáctica de las Matemáticas hasta mi jubilación. Y todo empezó pues el año 75, cuando empiezo de profesor de BUP. En un cambio, justo ese año se introduce el BUP a nivel nacional, y en matemáticas significa un cambio muy importante en cuanto al contenido que se impartía en clase. Había sido una ruptura muy grande con lo que anteriormente era el bachillerato. La suerte de coincidir hoy con Natalia y con Juan Antonio es que también coincidimos en ese momento de las enseñanzas medias, los tres en el mismo centro. Y yo creo que nos fuimos contaminando unos. ¿Cuál era el centro? La laboral. La laboral de La Laguna. La laboral de La Laguna, sí. Y nos fuimos contaminando a partir de la de matemáticas. Nosotros nos inspiramos en la Sociedad de Matemáticas y yo creo que luego Ciencias Sociales se inspiró en la de Inglés y Matemáticas. O sea, nos fuimos contaminando todo. ¿Por qué en aquel momento? Pues yo también soy, como aquí el compañero, licenciado en Filología Inglesa y doctor en Filología Inglesa, y nada, llego a la cátedra de instituto y se enseñaba inglés como en el siglo pasado, es decir, gramática, traducción, y no había Dios que hablara inglés en estas islas. Y entonces pues dijimos, no podemos estar haciéndolo bien, porque a base del sistema lingüístico solamente, del sistema lingüístico solo, no vive ni el hombre ni la mujer. Así que empezamos a reunirnos un grupo de personas. Al principio éramos 6, pero dijimos, esto hay que cambiarlo porque parece mentira que en las Islas Canarias, con el turismo que tiene y siendo un portaaviones en medio del Atlántico, pues no haya un idioma extranjero decente. Y ahí, en ese momento, y gente de medias, decidimos que había que cambiar. Yo también, como los compañeros, me licencié precisamente en los años 70 también como ellos. Fuimos compañeros en universidad también. Después coincidimos en la laboral, que yo creo que la laboral en aquella época fue un elemento importante de coincidencia de inquietudes, la verdad, porque al ser uno de los centros en donde se empezó la experimentación de las reformas que iba planteando el gobierno de Felipe González, pues está claro que aquello nos ayudó mucho a lo que decía Plácido, a esa contaminación entre unos grupos y otros. Yo era licenciada en Geografía e Historia y después más tarde fui licenciada en Ciencias de la Información. Y el trabajo que hicimos en aquella época, sobre todo, nos inspiró, por un lado, los compañeros y compañeras tanto de matemáticas como de inglés. Plácido, recuerdo que nos ayudó mucho a la creación de la sociedad con la compañera Maribel Varela, con Pepe Cubas, con Fernando Martín Galán. Estoy recordando compañeros de aquella época, ¿no? Y después, la otra inspiración que nosotros tuvimos en sociales, en geografía e historia, fue que ya en la península empezaba a haber grupos innovadores en Salamanca, en Cataluña, en Valencia,
en Andalucía. Y entonces, esos grupos que se iban creando, sobre todo vinculados a los ICES de las universidades, eso nos inspiró también. Entonces fue una época muy convulsa en la universidad porque era el año 68. Había terminado magisterio y habíamos empezado aquí con el mayo del 68. Pero eso ya lo contaremos luego en la época de la huelga. Y la sociedad nació, la de matemáticas, con Balbuena, y posteriormente nació, en el año 84 nacimos nosotros, se creó en septiembre del 84. La de Balbuena fue en el 82, la de matemáticas. Sí. Yo quiero aclarar, el 78 es cuando se presentan los estatutos, pero ya desde el año 77 había habido unas reuniones que la había auspiciado Luis Balbuena y Luis García, un catedrático que estuvo aquí también en la isla, que después se marchó. Entre ellos dos convocaron reuniones de profesores y se crea ese primer germen y se decide que hay que presentar unos estatutos, hay que hacerla oficial porque si no nadie te va a hacer caso cuando te quieras dirigir a las instancias oficiales. Se crea la sociedad, se crea el boletín, un boletín, que se publican, creo que son 8 o 9 números, y que después se transforma en la revista Número a partir del año 81. Y las jornadas. Se crean, las primeras jornadas se hacen en el año 79 en Bajamar. Y se invita a un profesor de Madrid, que era el autor de los libros de texto, José Colera, autor de los libros de texto más en boga del bachillerato, y un inspector. Y en esa jornada se da uno cuenta, yo me empiezo a darme cuenta que aquí algo no funciona, porque por un lado nos estamos quejando de la nueva matemática que estamos enseñando y por otro lado tampoco queremos apartarnos de ese modelo. Era el modelo más próximo, digamos, a la formación del profesorado, a la formación que nosotros también hemos recibido en la universidad. Bueno, pues a partir de ahí empieza una visión hacia afuera. ¿Qué es lo que se está haciendo por fuera? Sobre todo la asistencia al Congreso de Berkeley en California. Yo no pude ir por problemas familiares, pero fue Luis Balbuena y un compañero, contactaron con un canadiense que vino. Después yo fui al ICME, al Congreso Internacional de Budapest, y allí contacté con los ingleses y con los holandeses, que tenían dos modelos bastante genuinos de didáctica de la matemática, de enseñanza de la matemática. Inspirarse en lo de fuera también fue importante para nosotros. Yo tuve la suerte de conseguir una beca para irme a estudiar a Inglaterra, en Londres, para hacer un máster en la Universidad de Londres, y allí me doy cuenta que la enseñanza de inglés va por otro camino, ¿no? Y además en ese momento, en Europa decide, a través del Consejo de Europa, que hay que cambiar el modelo de enseñanza de la lengua extranjera. Y se sale un enfoque que se llamaba el enfoque comunicativo. Bien. Es decir, había que enseñar las lenguas para comunicarse. Entonces yo con esas dos informaciones me vuelvo y me reúno con un grupo de amigos, ¿no? Porque esto surge a través de un grupo de amigos. ¿Puedes dar nombres para recordar? Sí, estaba Néstor Castro, estaba mi hermana Otilia, estaba... éramos 5 o 6, la verdad. Éramos muy pocos. Y sin embargo, cuando decidimos montar la jornada, que luego se sucedieron año a año, alternándolas en las dos provincias, empezamos a conseguir... Yo soy el socio número 1 de la sociedad y había 6 socios, ¿vale? Pues de repente pasamos de 6 a 600. No olvidemos que estábamos pasando la transición. Entonces había una ilusión por el cambio. Y todos nosotros y nosotras nos habíamos formado todavía en la dictadura, pero habíamos salido de una universidad que en los años 70 pues fue un caldero de innovación, de renovación social, porque aquí hubo huelga, hubo manifestaciones, hubo mucho movimiento ligado también al movimiento obrero, concretamente en Tenerife, pero el movimiento estudiantil fue un movimiento social importante en los años 70 en Canarias y sobre todo en torno a la Universidad de La Laguna. Entonces, todos y todas habíamos salido de ahí, de esta universidad, de este edificio, vamos a decir así. Entonces,
eso creaba una base. A eso le unimos que ya estaban funcionando las escuelas de verano. Las escuelas de verano estaban dinamizadas y dirigidas fundamentalmente por el colectivo Tamonante que tú señalabas, por gente de primaria. Pero los de secundaria que queríamos cambiar y que queríamos innovar, nos mirábamos en estos compañeros y compañeras de primaria, como aquí que está Jesús, que estaban innovando, que estaban haciendo cosas nuevas, prácticas, trabajando en equipo, que en aquel momento era una cosa nueva, porque salías de la universidad y te buscabas la vida individualmente en el aula, ¿no? Es decir, había un marco social que propiciaba esa efervescencia de innovación pedagógica. A eso hay que añadir, como señalaba antes Juan Antonio, que el que se creara la Sociedad de Matemáticas con Luis Balbuena al frente, que fue el primer consejero de Educación en Canarias, él desde su departamento, una vez creado el Departamento Autonómico, impulsó el que hubiera subvenciones para los movimientos de renovación, fuera los movimientos en torno a la escuela de verano, fueran estas sociedades que iban surgiendo. Con lo cual nosotros recibíamos un dinero que nos ayudaba a organizar la jornada, a traer, como decían los compañeros, a traer figuras del exterior. En el caso nuestro, sabíamos que la gente que trajimos de la península en aquella época, como fue el grupo Cronos, el grupo Germanía y otros grupos como que había en Cantabria, me acuerdo, también en Barcelona, se inspiraban a su vez, como estaban señalando ellos, sobre todo en movimientos en Italia y en movimientos en Inglaterra. Había un grupo pues ya que estábamos intentando mejorar cómo enseñar lengua y literatura. Hay personas en esa época, que fueron los finales del 70, principios de los 80, que fueron los verdaderos motores de la sociedad. Entre ellos está, la primera presidenta fue María Jesús de Pablo. María Jesús de Pablo junto con Manolo Torres, con Duque, con Sara Pereira, Daniel Ávila, yo, bueno, pues éramos 6, 7, 8 que empezamos a ver lo de matemáticas y nos dijimos, pues esto tenemos que hacerlo exactamente igual. Copiamos los estatutos de los que tenía Balbuena, nos dio fuerza Balbuena para hacer los estatutos y presentarlos en el gobierno civil y toda la cosa que había que hacer en ese tiempo, y nació la de lengua. Y después el formato de jornadas, pues exactamente igual. Ha seguido, ahora lo llamamos encuentro y muestra, porque nos parece un poquito más adecuado lo que estamos desarrollando en este tiempo. Ahora mismo, me refiero al año 23, al año 24. Pero ese tiempo eran jornadas. ¿Y quiénes pasaban? Pues punteros. Entonces, en este caso, al no ser lengua inglesa, sino lengua española, pues venían profesores de Hispanoamérica, especialmente de Argentina, también de la parte de Cuba, de Venezuela vino alguno, y después pues los lumbreros que en ese momento estaban en España. Sí, yo hice una gran amistad con dos personas que para mí fueron los dos grandes maestros, que fue pues Lázaro Carreter y Vicente Tuzón. No sé si la palabra correcta es parasitar o fagocitar, porque, Sí, pero desde luego las sociedades Nos absorbieron. esa primera consejería está fagocitada por muchos representantes de los movimientos. Los compañeros estaban en la de consejería. lo mismo. Claro. Y lo que dice Natalia, ahí se fomentó, o sea, se oficializó de alguna manera un canal de apoyo oficial, porque en aquel momento funcionábamos con las cuotas de los socios, nada más. En aquel momento no había. Yo no recuerdo que hubiera, que no había nada, no había ningún apoyo del ministerio. Nada de nada. Pero el año 83 es importante porque empieza el bachillerato experimental, empieza la experimentación de lo que después va a ser la LOCSI. Y empieza en Canarias con 3 centros. Está la Laboral de Las Palmas y los 2 San Benitos aquí. ¿Y la laboral? No, eso fue el año siguiente. El siguiente. Eso fue el año siguiente. El primer año era la Laboral de Las Palmas, el San Benito, Y San Benito los dos, el FP. Sí, el FP y el San Benito, yo tenía un compañero allí que empezó, Claudio, que empieza y Rupérez. Rupérez se va después a la consejería, empiezan con el bachillerato experimental y entonces ellos nos piden ayuda a la sociedad y creamos un pequeño grupo de apoyo. Y fue una cuestión interesante porque empezamos como unos seminarios en el propio instituto de apoyo a las enseñanzas del bachillerato experimental, que tengo que decir, el currículum se lo estaba construyendo desde la base. Desde la primera jornada nuestra hubo un grupo de trabajo que era Conexión EGB-BUP, pero era minoritario. O sea, la Asociación de Profesores de Matemáticas inicialmente fue de BUP,
fundamentalmente de BUP. Y después se fueron incorporando maestros. Manolo Fernández pues, estaba allí, interesado por la didáctica, pero no es que hubiera un grupo importante de profesores de EGB. Con el tiempo se fueron incorporando y, de hecho, en los últimos años ha sido hasta mayoritaria la participación de grupos ligados a la enseñanza primaria. Pero durante la mayor parte del tiempo de la vida de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas fueron dedicadas fundamentalmente al bachillerato, a la enseñanza media y a la reforma que vendrá a continuación. Es cierto que en el caso... Porque enlaza lo que nosotros notábamos cuando hacíamos la jornada, veíamos pedagógicamente mejor preparados y con unas ideas renovadoras a la gente de primaria. La gente de secundaria estaba muy encasillada en el libro de texto. Era como una guía, pum, 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 lo que mandaba Santillano, Anaya, la otra, ta. Sin embargo, primaria no. Cierto. Primaria había gente con muchas ganas de innovar, que fueron los precursores de que muchos profesores de secundaria luego se dieran cuenta de que la pedagogía que traía esa gente de magisterio era importante. Solicitamos un proyecto al MEC y nos lo dieron, ¿no? Para crear lo que llamamos nosotros un syllabus, un currículo de inglés que entroncara primaria con secundaria, ¿no? Y ahí también, yo en ese momento me paso a la escuela de magisterio, dejo la enseñanza media y me voy a magisterio, y claro, ahí empieza a crecer primaria también a través de la sociedad, porque vinculamos, en ese momento era todo muy endogámico, quiero decir, estábamos en la consejería, estábamos en el MEC también, había gente nuestra de inglés en el MEC, por estos convenios y estas cosas que, ¿no? Incluso dimos el salto, yo estuve de asesor en la Unión Europea, es decir, empezamos a movernos a muchos niveles y yo me acuerdo de decir, ¿y quién va a la consejería? ¿Entiendes? José Luis Vera, que se va a la consejería con los PRIES y forman los PRIES, aquellos que eran unos puntos de reunión, intercambio de experiencia de inglés, que se montaron en todas las islas. Entonces, ¿quién puede ir a no sé qué sitio? ¿Quién va? Porque también es que hacía falta. ¿Y dónde había gente con ganas de innovar? En las sociedades. Entonces, claro, Manolo Torres Estín, ¿para dónde va? Para la reforma. Daniel Duque, para la reforma. Pues lo mismo nosotros. José Luis Vera, Juan Luis, yo qué sé, todos nos íbamos moviendo de un lado para otro y además incluso nos preguntaban, oye, ¿tú te interesa estar en este cargo? Porque de verdad que nos llamaban porque era donde había ese caldo de cultivo innovador, ¿no? Sí. Para mí, ya a nivel personal, fue un aprendizaje las escuelas de verano. O sea, las escuelas de verano fueron un aprendizaje, como él dice, donde yo vi toda la innovación, la práctica, la globalización, que ahora se usa tanto con el tema competencial que tenía la gente de primaria y que nosotros, como ha señalado Jesús, salíamos de la universidad metido sobre todo el conocimiento, más que la didáctica era el conocimiento de la materia y cómo transmitir ese conocimiento, ¿no? Entonces, el tema de las escuelas de verano fue muy importante. Y yo aquí también apuntaría el movimiento sindical, porque había un movimiento sindical que nos ayudó también a crear toda esa red, porque nos reuníamos en los mismos locales. Yo recuerdo reuniones de gente interesada en la innovación en los locales del ESTEC, por ejemplo, y la escuela de verano la organizaba el ESTEC junto con comisiones, estaba la gente de UGT también moviéndose, es decir, que había era como tangenciales a veces, pero sobre todo interrelacional en grupo que trabajábamos tanto en temas educativos plenamente como en temas sociales, temas sindicales, estábamos reivindicando mejoras para el profesorado, no olvidemos eso, porque es que, como hemos señalado, si no había nada a nivel pedagógico, a nivel de derechos laborales del sector de educación, pensemos que las primeras elecciones sindicales en el marco de la educación fueron en el año 88. El espíritu, digamos, asociativo que tiene Luis Balbuena hace que inmediatamente empiecen a fundarse sociedades, por ejemplo, la andaluza, que se funda a continuación de la nuestra. No recuerdo cuál fue la siguiente, la aragonesa también. Y poco a poco España se llenó. Salvo Cataluña y el País Vasco, en cada sitio había una Nosotros tenemos asociación. dos fundadas también, que era la APIGA, la Asociación de Profesores de Inglés de Galicia,
que se funda con nuestros estatutos, Sí, todas, con María todas. Jesús Requejo, que es la primera presidenta, y bueno, éramos, ellos venían, había esos intercambios. Sí. Y también la AAPLE, que era la Asociación de Profesores de Lenguas Extranjeras de Asturias. Es decir, Sí. nos fuimos contaminando. Claro, pasó exactamente con lengua. Cuando se enteraron un catedrático de lengua y literatura, José Manuel Pérez Carrera, que en Canarias existía una asociación de profesores de lengua, sociedad de profesores de lengua, pues me localizó. En ese caso Daniel Ávila es el que era presidente, yo era vicepresidente, pues por ese contacto. Yo fui a Madrid y entonces empezó en esa época a él a empezarse a mover en Madrid y creó la Quevedo en Madrid, la Asociación de Profesores de Lengua y Literatura. Ahí pasó, en vez de sociedad, asociación. Luego se creó la del País Vasco, luego se creó la de Galicia, luego se creó la catalana. Tuviste suerte. Valencia nunca logramos crearla, ni en Extremadura, pero sí la andaluza. Entonces se creó la FASPE, la Federación de Asociaciones de Profesores de Español, a nivel nacional, y teníamos un simposio anual. Entonces, en cada una de estas regiones se hizo simposio. En Canarias se hicieron eso dos. se sigue el simposio bianual de la JAE, Jornada de Enseñanza de la Matemática a nivel nacional de todas de la Federación de Sociedades de Profesores de Matemáticas, se sigue celebrando bianualmente. Y además, lo importante que fue que nosotros aquí en Canarias, no es por echarnos flores, ¿no? Pero que fuimos Pioneros. el germen Sí, sí. de Pioneros. muchas Los sociedades. pioneros. Yo, Sí, sí, yo sí. le estaré eternamente agradecido a Luis Balbueno, Sí. ¿no? Y a mis compañeros de matemáticas, Sí. porque fueron los inspiradores del asunto. Sí, sí. ¿no? Yo tengo que señalar aquí que también se creó la Sociedad de Y Ciencias. en Canarias Sí, también. florecimos un grupo de asociaciones o sociedades de profesores que exportamos a la península. Fuimos el germen, Acostumbrados pioneros a recibir, ¿no? A mí me alegró mucho ser capaces nosotros de dar. La lengua hubo una simbiosis. Al estar yo 12 años en los centros de profesores, ahí creo que favoreció el hecho de estar yo en el C para que cohabitaran las dos asociaciones y centros de profesores. No hubo nunca problema. Nos poníamos de acuerdo para no pisarnos y, claro, yo dirigía la parte de lengua y literatura. Pero siempre y hubo entonces colaboración. buscamos la manera de que Colaboración. fuera época distinta, no traer los mismos ponentes, o si traíamos un traían ponente, lo usabas luego para la jornada. Lo o al proponía revés. la sociedad y lo traía el CEP. Entonces salía... Lo Cuando yo fui proponía la directora sociedad, lo de traía la el CEP. Laguna se funcionaba así. Económicamente a 50%, porque Sí, sí. aportaba la asociación y aportaba el CEP. No hubo nunca pelea en la época, ahora es distinto. ¿Qué recuerdos tienen de esa Yo- época pre-LOCSE Sí. que luego culmina Sí, en yo la estuve, regional? yo estuve en el primer gabinete, el primero gabinete del bachillerato experimental. Yo fui el coordinador y yo llegué al gabinete desde el aula del bachillerato experimental. O sea, yo era profesor, había estado en el equipo de apoyo de los dos San Benitos y de la Laboral de Las Palmas, y cuando se amplía el año 83-84, perdón, 84-85, al Poeta Viana, la Laboral de Tenerife y el Pérez Galdós y un centro de FP que no recuerdo el nombre de Las Palmas. Bueno, cuando se amplía a los institutos, yo estoy de profesor, y cuando se crea el gabinete de la reforma, me llaman para ocupar el puesto de coordinador de matemáticas. ¿Por qué? Pues por lo que conté antes. El currículum del bachillerato experimental se estaba construyendo desde el aula, con un marco muy genérico, pero los contenidos curriculares salían de la práctica diaria. Entonces hacía falta, a ejemplo de cómo se llevaba a cabo en la península, aquí hacía falta un gabinete que coordinara. En aquel momento había también un centro, el Blas Cabrera, en Lanzarote, Exacto. que coordinara esos centros. Y bueno, pues el gabinete fue, digamos, un poco el centro de coordinación y de atención a las enseñanzas de matemáticas en el bachillerato experimental. Y yo formé un pequeño grupo con dos compañeros, Fermín, Claudio y Manuel, y yo me dedicaba pues a recorrer los centros, llevando, digamos, informaciones didácticas que entonces habíamos recabado ya a nivel internacional y a nivel local de España, y sobre todo cómo se llevaba a cabo, digamos, el desarrollo de lo que se proponía a nivel curricular en cada centro. Pero éramos los mismos, quiero decir, estábamos en todas partes, Sí. éramos los mismos. Porque yo creo que sabiamente, ¿me entiendes? Porque era donde había innovación en ese momento, pues eran las sociedades, y las sociedades
facilitan miembros de la sociedad que de repente se convierten en el asesor de la reforma de matemáticas, de inglés, de lengua, de sociales, y hay un buen trasvase de información entre unos y otros, y hay apoyo mutuo, ¿no? Porque los compañeros que van a los gabinetes, pues siempre tienen detrás el respaldo de la sociedad a la que pertenecen, ¿no? Y como las sociedades se siguen reuniendo y hay grupos, pues fluye la información de la reforma a las sociedades y de las sociedades a la reforma, ¿no? En el caso de sociales, yo tengo que destacar el grupo que se formó en el Gabinete de la Reforma, en donde estaba Fernando Martín Galán, estaba Virgilio Brito, Lorenzo García Sarrié, es decir, compañeros que eran también de la sociedad, y otros no, Maribel Varela. Yo me diversifiqué porque se creó en el marco de la LOCSE, ¿se acuerdan? Educación para la Convivencia, Sí. que era una asignatura nueva de educar en democracia, vamos a decir así, y yo estuve vinculada a la creación del currículo. Es que todo ese germen, es importante que todo ese germen que había ido creándose a lo largo de los 80 quedó manifestado en el desarrollo curricular de la LOCSE, en todo lo que era innovación. Es decir, todas esas ideas se fueron asentando, vamos a decir así, manifestándose a través de textos, y quedaron recogidos después en lo que fue el desarrollo curricular en Canarias. Y ahí tengo que decir una cosa, no por casualidad, tanto la Sociedad de Ciencias como la Sociedad de Geografía e Historia las llamamos Viero y Clavijo, porque considerábamos que era el primer teórico de la ciencia y de la geografía y la historia en Canarias. Y entonces, el tema de los contenidos canarios también eran importantes. En el caso nuestro, era muy importante el que la comunidad se viera reflejada en los currículos, que es cuando empieza lo que decía antes Plácido, la descentralización del Estado. Entonces cada comunidad quiere reflejar su historia. Entonces ahí fue muy importante todo el trabajo que se hizo y que se publicó en aquellos momentos en cuanto a materiales de historia de Canarias. Que eran los creadores de la asociación o de la sociedad, pues como Tito Marrero, Manolo Torres Estinga. Entonces, eran personas Orlando, que estuvieron en el gabinete de la reforma, pues eran los que habían comenzado a poner las primeras piedras de la asociación. Yo estuve en el edificio que había en la Rambla, el edificio Cere. Edificio Cere. Ese era el gabinete, la sede del estuve gabinete. un par de años, a finales del 80. Sí, finales de los 80. Y estuve con Orlando ahí, y estábamos pues tejiendo la reforma. Se lo inauguramos nosotros el año 85. Y luego era importante que coincidíamos gente de todas las sociedades en el gabinete, pero en los centros también. Es decir, era importante la relación que teníamos. Nosotros, por ejemplo, nosotros tres, nos veíamos en el centro donde trabajábamos, ¿no? Es decir, que teníamos una influencia también mutua. Participábamos en... Otra cosa no, pero reuniones hacíamos a toda hora, ¿no? Nos reuníamos todos los días y a todas horas. Pero yo recuerdo de la laboral, antes de empezar la reforma, a finales de los 70, tú todavía estabas ahí de profesor, empezamos a organizar unas sesiones por la tarde, en las que nos reuníamos y hablábamos de temas culturales con los alumnos. Asistían alumnos allí y hablábamos de cosas de matemáticas, de ciencia, ¿Y te acuerdas, Juan Antonio, aquellos cursos que hacían las propias laborales en un instituto que tenían yo decía que antes de la creación antes de la creación de los CEP, nosotros ya en las laborales teníamos la ventaja de haber hecho cursos en Madrid, en Alcalá, y eran innovadores. La LOCSE no tiene, la enseñanza de las matemáticas en la LOCSE no tenía muy buena propaganda dentro del ámbito de los matemáticos, de las matemáticas. De hecho, los centros más punteros, por así decirlo, del BUP nunca se involucraron con la LOCSE. No hay más que ver qué centros se involucraron con la LOCSE en esta provincia. Sin embargo, en la provincia de Gran Canaria sí, en Las Palmas sí. En Las Palmas sí hubo centros punteros del centro de Las Palmas que estaban desde el principio involucrados a la LOCSE, y yo creo que fue también por acciones de personas como Esther García, que después participó en la consejería con Marino Alduán y demás. Fue directora general de organización. Esther era una persona que estuvo desde el principio, me acuerdo que era de apoyo mío en Las Palmas, cuando yo era el coordinador,
y ella movió bastante el movimiento en Las Palmas. Pero aquí, por ejemplo, yo no tengo más que nombrar a dos institutos. El Cabrera Pinto y el Canarias nunca se involucraron con la LOCSE, nunca. Tengo que decirlo, o sea, también hay que ser un poco crítico, porque aquí no fue todo coser y cantar, ¿no? La sociedad sí siguió potenciando, digamos, el que la jornada, yo recuerdo que a partir del 90, en todas las jornadas hubo siempre una intervención importante sobre el desarrollo de la LOCSE. Yo creo que los que nos llamaban los loxianos, nos llaman a los loxianos en los centros, porque éramos los que estábamos tirando, entre comillas, de la implantación de la ley. Porque como dice Jesús, como dice Plácido, si habíamos estado en el germen, pues cuando llegó a los centros dijimos, uy, ya tenemos posibilidades de desarrollar esto. Entonces éramos en esos debates, como dice Juan Antonio, que había dentro de los centros, que estábamos dispersos por distintos centros, en el caso de Geografía, Historia, Sociales, éramos los que íbamos tirando, sobre todo en el tema de la ESO. Porque la ESO, no olvidemos que para la gente de secundaria, sobre todo la que había trabajado siempre en bachillerato, fue un choque. Porque llegaba alumnado con 12 años, no estábamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar con esas edades. Y aparte de eso se incorporaron compañeros y compañeras que venían de primaria y que en muchos casos ayudaron, pero que al principio se recibieron con cierto recelo, vamos a decir así, porque como dice Juan Antonio, la gente más tradicional en la enseñanza, pues veía como una revolución que llegaran aquellos compañeros de primaria que tenían otra forma de enseñar. Entonces, los que nos creíamos la LOCSE, los que habíamos trabajado para la LOCSE, fuimos los que aglutinamos de alguna manera estas dos culturas que empezaron a convivir en los institutos, ¿no? El problema fundamental yo creo que fue pasar de estos grupos inquietos, de estos grupos innovadores, a la generalización. Y eso siempre es complicado, porque claro, hay resistencia. Resistencias por las inseguridades, porque esto es lo que yo sé, porque a ver qué me viene, como dice Juan Antonio, a ver qué me viene a enseñar ese tipo de resistencias que hay en las profesiones y sobre todo en educación. Y después no ayudó mucho cuando empezó el vaivén de leyes. El vaivén de leyes desconcertó muchísimo líneas pedagógicas, vamos a decir así, líneas de continuidad de innovación, ha creado un ambiente de cierta inseguridad y de cierto cansancio entre el profesorado. Se ha incorporado una cantidad de profesorado con un nivel lingüístico adecuado, pero sigue faltando la formación didáctica. Es decir, yo sé que la sociedad de inglés está en estado de letargo, ¿no? Y yo creo que vuelve a hacer falta. Es decir, nunca hemos sobrado. Yo creo que las sociedades nunca hemos sobrado. No. Porque a pesar de los CEPs, a pesar de toda la formación, a pesar de todo el dinero que se gasta en la administración, bien gastado, no digo que no, en la formación en servicio, las sociedades tienen un papel. Y lo tendrán siempre. Porque la didáctica es una materia viva que va creciendo y va cambiando y vamos asumiendo, ¿no? Y te vienen teorías y aplicaciones de la teoría, ¿no? Del modelo competencial, de la carga cognitiva, del contexto psicopedagógico que te va cambiando, ¿no? Para eso están ustedes los pedagogos siempre, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica para mí? Pues la pedagogía es la que se dedica a pensar, ¿no? Están pensando en los grandes temas. Y a nosotros nos toca bajar al barro, en la didáctica, y aplicar esos grandes pensamientos a nuestras materias. Y eso va a hacer siempre falta. Y las sociedades pueden cumplir ese papel siempre, ¿no? Y no vamos a sobrar nunca. Lo que sí veo yo en matemáticas es el cambio de perspectiva. O sea, ahora, influenciados por los matemáticos profesionales que ven la didáctica como una divulgación, fundamentalmente, como divulgar conocimiento, y la didáctica es una cosa que no, bastante de segunda categoría, está bastante influenciada. Las últimas jornadas pues se han dedicado fundamentalmente a divulgar. Ya no existe, como en los años 90 o principios de los 2000, en que venía personal
importante en el ámbito, digamos, de la educación matemática en general, a mostrar otras formas de proceder, otras formas, a arrojar luz sobre cuestiones que se planteaban en la enseñanza de la matemática, que siempre se han planteado, ¿no? Ahora va más a la divulgación. Y yo prefiero que siga habiendo este tramo, digamos, dedicado a la educación, que desaparezca, porque el día que desaparezca, pues ya no habrá ningún interés. Y hay gente joven, y hay bastante gente joven. ¿Por qué han desaparecido las que han desaparecido? Principalmente, primero, porque no ha habido gente que haya tomado las riendas, no esté interesado, pero el apoyo económico. Es decir, matemática, para mí, la conozco hace 40 años, es la asociación que más apoyo económico ha tenido. Es la única que tiene un proyecto con el Consejo Escolar. Y mira, yo que le di la murga a Dolores Berriel, que ella misma dijo que haga lo mismo que la Newton para que ustedes tengan un proyecto. Pero al final ese proyecto ha quedado en el Consejo. Y lo dejaron allí, lo dejaron. Pues Natalia me comentó una vez, y con Asiego exactamente igual. Y yo esa lucha la dejé. Sin embargo, matemáticas ha tenido las puertas abiertas siempre. Yo creo que también es que ha habido un cambio generacional del profesorado, ¿no? Total, sí, ha habido Entonces, un cambio ya total. El profesorado no ve con la claridad que lo veíamos nosotros al inicio de la formación de estas asociaciones, de estas sociedades, la necesidad de formarse, no porque lo tengan en otro lado, no es que ya lo tengo en el CEP o ya lo tengo en la universidad, no lo tienen en ningún sitio. No lo ven como una necesidad, porque para nosotros era no solo una necesidad formativa, ¿no? Era para nosotros también una ansia de cambio, un momento social era una explosión de la democracia, las ganas de que este país se convirtiera. Ya estas generaciones no tienen esa necesidad y tampoco ven claramente la necesidad de seguir formándose, ¿no? Pues yo ya hago un máster, yo ya hice un máster en no sé qué y pues ya con eso tengo. ¿Qué es la formación inicial? La formación inicial a nivel pedagógico, como ha señalado Plácido, con razón, que ha sido decano de educación, a la parte pedagógica está cubierta porque hay buenos expertos que conocen la pedagogía más innovadora, que conocen las nuevas leyes. Entonces, yo que he sido tutora, por ejemplo, del Practicum, veía cómo ese alumnado, cuando llegaba a los centros, la parte pedagógica la controlaba perfectamente. ¿Pero qué fallaba? La didáctica. ¿Y por qué falla la didáctica? Porque hay que revisar en las facultades específicas, es decir, en mi caso, la Facultad de Geografía e Historia, lo que es la didáctica innovadora en Geografía e Historia. Y ahí es lo que dice, lo que tú decías antes con las matemáticas. Es decir, hay un concepto del conocimiento y no tanto el concepto de transmitir. Fíjate tú que hemos tenido un retroceso en la Facultad de Matemáticas. Desde los años 60, 70, siempre existió en la Complutense de Madrid una asignatura de didáctica de las matemáticas, cuando no existía en ninguna otra disciplina. Pues eso se trasladó aquí, cuando se crea la Facultad de Matemáticas aquí, había una asignatura de didáctica. Bueno, lo que se impartía en aquel momento en esa asignatura no tenía nada que ver con la didáctica, pero por lo menos estaba el nombre. Con el tiempo, esa asignatura tomó cuerpo como una asignatura de didáctica. Llegamos a tener 2 asignaturas. Yo fui profesor de ella en la Facultad de Matemáticas. Una asignatura anual y otra cuatrimestral. Ahora se ha quedado reducido a una cuatrimestral. Y estamos constantemente usando las nuevas tecnologías, las reuniones virtuales en tiempo, por la hora no coincide, pero a veces las repetimos. Entonces, yo creo que sí, que ha aportado, estamos viviendo en el siglo XXI y a día de hoy en la sociedad y en sus casas tienen esas tecnologías. En el centro escolar tienes que tenerlas también. Ahora, otra cosa es el buen uso, ¿no? El buen uso de ella, que habría que haber una preparación, tanto por parte al profesorado, al alumnado, pero también al AMPA. Así que todo eso es importante. En este tema, siguiendo lo que dice Jesús, a nosotros lo que nos parece, bueno, en general vemos, es que
las tecnologías han entrado en las aulas, pero el problema es que sea didáctica la entrada en las aulas, que no sea la entrada del instrumento, sino la entrada del uso de ese instrumento. Por ejemplo, en ciencias sociales, yo llevo ya unos años jubilada, pero a mí me ayudó muchísimo en geografía y en historia, los compañeros que llevaban más geografía, el tema de la imagen. Es decir, tú ahora con las imágenes que te facilita el Instituto Geográfico Nacional o cualquier institución que trabaja con la geografía, que trabaja el territorio, que trabaja las gráficas, etcétera, sin duda ninguna las tecnologías ayudan muchísimo a la comunicación y al entendimiento de la enseñanza en el aula. En el caso, por ejemplo, de Historia del Arte, yo daba esa materia y entraba en los museos. Eso es una innovación magnífica para trabajar. Pero sí es cierto que el alumnado te decía, cuando tú le decías, bueno, yo soy una dinosauria en esto de uno haciéndose así la boba, en los temas de las tecnologías, me decía, no, profa, usted, o como decía yo, profa, usted es bien, usted combina pizarra con el ordenador. El problema es cuando nos ponen el ordenador, fíjense, el instrumento, pero lo que contiene el ordenador es lo de siempre. Es decir, ¿cómo cambiar eso? Y ahí la formación inicial y continua es muy importante. Y respecto al uso del móvil, nosotros desde el Consejo Escolar de Canarias hemos hecho un informe y lo que hemos planteado es el buen uso del móvil, una regulación dentro de los centros para que no interfiera la dinámica de las aulas y de la convivencia, sobre todo por dos cuestiones fundamentales. Una, porque se está perdiendo concentración del alumnado en el trabajo de aula. Ese es uno de los problemas que están detectados por psicólogos y psiquiatras en general. Y otra, la parte de convivencia social del alumnado, que en los recreos, por ejemplo, como no tienen otra actividad, están, pues eso, como se suele decir, colgados del móvil, ¿no? Entonces, regulemos eso, pero también, como estaba diciendo Jesús, hay que trabajar también con la familia, porque no es solamente el marco escolar, es el marco social. Y sobre todo que haya un buen uso de la tecnología, porque, como bien dice Plácido, están aquí, no es que vayan a venir, es que están aquí, y ahora con una nueva, que es la inteligencia artificial. Creo que es el momento de cambiar el máster de formación de secundaria. Yo creo que requiere una revisión a fondo para adecuarlo a los tiempos que corren, incluso aumentar el periodo de prácticas, que a mí me parece que es excesivamente corto, porque, entre otras cosas, es que las didácticas han desaparecido de los grados, no solo de matemáticas, también de la de inglés. También. Entonces, es el momento de es testimonial en matemáticas, sí, no, un cuatrimestre nada más. Un cuatrimestre. Entonces, es el momento de lo han dejado en el máster de formación, de darle pero claro, ahí una buena... yo estoy completamente de acuerdo con los compañeros y sobre todo lo que decía antes, que se les inculque, se les motive de que la formación, como decía Juan Antonio, como defendemos yo creo que los cuatro, es continua.